While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 136. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado, día 29 de octubre de 2022. Saludos muy afectuosos a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica y en todo caso a cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, hoy nos ocupará en conversación hablar de un asunto que nos afecta en la vida cotidiana de cada uno, en el día a día, que nos afecta al bolsillo y, por decirlo castizamente, que tiene que ver y mucho con las cosas de comer. Hoy vamos a hablar de economía. Y desde la economía de los grandes datos, de la macroeconomía, iremos dando cuenta hasta enlazar en su necesidad con la economía más doméstica, más de andar por casa, y veremos qué está ocurriendo con los gobiernos de aquí y allí, qué ocurre y qué está haciendo o deshaciendo concretamente el gobierno español o tu gobierno, otro, el que sea. A ver si nuestra conversación, más allá de tecnicismos y erudiciones académicas, aporta luz y clarividencia suficientes para que todos, quiero decir, podamos explicarnos el porqué de tanto desajuste, tanta inflación, tanta incertidumbre y qué podemos esperar para los meses inmediatos, qué se nos viene encima, si todo es tan preocupante como algunos dicen o en realidad no es para tanto. Me acompaña, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, antiguo y querido amigo. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que habrá que ajustar las preguntas y los comentarios con criterios de máxima exigencia a nuestro invitado, en fin, para salvaguardar nuestros bolsillos también, o acabarán por robarnos la cartera, me temo, o la vida misma. En fin, a ver qué nos dice Miguel, ¿verdad? Sí. Y en efecto, para hablar de todo esto, desde su autoridad de avezado economista, nos visita hoy Miguel García Corral, por demás ha sido invitado a este programa Crisol de Cultura. Y antes de saludarlo, quiero por un momento suspender el tiempo para dedicarle un muy sentido homenaje en el recuerdo a la persona de su padre, Antonio García Montero, fallecido el pasado 23 de agosto, que además disfrutaba viendo a su hijo Miguel cuando acudía a este programa Crisol de Cultura, sea así dicho, por expresas palabras que tuve ocasión de conocer a través precisamente de nuestro invitado de hoy. Buenas noches, Miguel, bienvenido, un placer recibirte. Muy buenas noches, Julio, gracias por las palabras que las dedico a mi padre. Y sí que es verdad que uno de sus placeres era sustituir la programación de algunos sábados de la televisión generalista por ver Crisol de Cultura cuando salía su hijo. Ese era obligado. Gracias. Bueno, pues yo naturalmente muy cumplido y vaya, repito, en reconocimiento a la memoria de tu padre. Bueno, y bien, vamos
a lo negro, por usar del coloquialismo taurino. A lo negro, maestro, a lo negro, le dijo en ocasión memorable un mozo de cuadrilla a un torero que usaba mucho de floritura y andaba algo remiso para entrarle al toro. Pues eso, Miguel, a lo negro. Vamos a entrarle a ese miura de la economía, a ese estado que nos pincha cada día más de la cuenta. Así que, adelante, Miguel, abre la conversación y que Dios reparta suerte. Caramba, me pides un todo a la economía, un recibir el tema portagayola, ¿qué podríamos decir? Sí, sí, por seguir con la jerga taurina. Con la jerga taurina. Muy bien, pues la mejor palabra que puede definir a la economía mundial es la de incertidumbre, naturalmente. A la pandemia se sumó la guerra de Irak o la agresión a Irak. Entonces y nos está afectando, por supuesto, nos está afectando desde hace ya 2 años largos. ¿Te refieres a Ucrania? A Ucrania, claro. Perdón, Sí. dije Irak, No, es no, verdad, dije Irak. Estaba a punto, son los nervios del directo. Es cierto, Es decir, es no, es decir, estaba a punto de corregirte, pero ya estaba ahí al quite, al quite. Emilio, sí, es evidente que yo creo que buena parte de los espectadores, al escuchar Irak, inmediatamente reconocieron Ucrania. Sobre todo cuando se le sumó a la pandemia. Sí, así es. Bueno, repitámoslo. En todo caso, la incidencia de la guerra de Ucrania, naturalmente, de la que ya esperaba alguna referencia pronta, ¿no? Claro. Bien, continúa, por favor, adelante. Pues sí, lo que podemos esperar es incertidumbre. Entonces, quizá lo primero que debemos comentar es que todas las decisiones que tomen las personas que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo, todas las decisiones tienen que estar un poco circunscritas a que es muy difícil saber, por ejemplo, qué tipo de interés por la hipoteca van a pagar dentro de un año. Es muy difícil saber cuánto nos va a costar el diésel, es muy difícil saber cuánto nos va a costar el gas o la electricidad. Entonces sí que es bueno que las decisiones que tomemos, lo primero que podemos decir a las personas que nos estén escuchando, repito, en cualquier lugar del mundo, es que tengan en cuenta que si piensan tomar alguna decisión grande de cambio en su vida, pues todas estas cosas pueden pasar. A lo mejor resulta que el diésel que hoy estamos pagando en el entorno de los 2 euros, dentro de 6 meses baja, o dentro de un año baja a 1,5 € o está en 2 euros y mucho. Eso no lo podemos decidir, no lo podemos saber, así como en otros momentos de la historia era más fácil hacer este tipo de predicciones, hoy por hoy no, y vaya por delante esta primera intervención, por lo menos. Bueno, de momento el comentario tiene un cierto tono pesimista. Sí, un cariz inquietante, ¿no? Inquietante, justamente, inquietante, esa es la palabra, inquietante. Así que, como es inquietante, adelante. A ver qué le dices a Miguel, que, en fin, a ver si nos rebaja un poco el diésel. Claro, yo creo que la pandemia quedó ya un poco atrás, pero aún no estábamos suficientemente recuperados cuando vino lo más inesperado. Bueno, eso ya fue muy inesperado, claro, pero me refiero a la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania nadie sabe muy bien cómo va a seguir, porque en principio parecía que iba a ser una guerra relámpago, tal y como lo había pensado Putin, aquello se vio que no, después va a ser una guerra de desgaste, ahora es una guerra contra las estructuras, básicamente, ucranianas, para que cuando llegue el invierno le haga el trabajo que él ha sido capaz de hacer, no ha sido capaz de hacer con su ejército, entonces no sabemos muy bien. Por otro lado está, en fin, la posición de Israel ante la colaboración de Irán con los drones suicidas, que podría ser un elemento importante para los ucranianos, porque ellos tienen su especialidad en armas defensivas, y precisamente es la posición de Ucrania, la defensiva. Y por otra parte, la incógnita de China, que tampoco se sabe muy bien si se va a mantener tan cerca de Moscú como antes o no. Entonces, no me extraña que sea muy difícil hacer previsiones. Claro, tenemos dos melones muy grandes. Aunque la COVID parece que la hayamos pasado y realmente en el día a día nuestra vida es normal,
hemos quedado para tomar un café, estábamos en la cafetería, estábamos sin mascarillas, la vida es normal. Sí que es verdad que la pandemia cambió varias cosas muy profundamente en la economía. Hay varias patas que han cambiado. La primera es que el comercio mundial ha cambiado. Daos cuenta que el número de barcos mercantes que se movían en el año 19 no tiene nada que ver con los que se movieron el año pasado. Entonces el intercambio es mucho menor. El tema de los microchips o de los semiconductores, que la mayoría se producían en China y en otros países del entorno, ha bajado mucho. Hemos tenido muchos problemas en Occidente, en Estados Unidos y aquí en Europa. Por ejemplo, en Vigo, Stellantis, Citroën, ha tenido muchos problemas porque un coche lleva cientos de microchips y no había microchips suficientes. Todo eso lo ha cambiado la pandemia. Y además la pandemia también nos ha hecho ver que hay una serie de cosas que antes comprábamos fuera, en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, en la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, y que no deberían ser así. Lo más obvio es pensar en los suministros médicos, claro. Las mascarillas, los respiradores, etcétera, ¿no? Entonces todo esto nos ha cambiado y nos ha hecho que el comercio internacional ha descendido mucho, y nos ha hecho ser más conscientes de que debemos ser más autosuficientes para una serie de cosas básicas, que es un tema que se ve poco en los titulares, pero la Unión Europea toma medidas para tener suficientes cantidades, por lo menos durante unos meses, en caso de una crisis, y de cosas importantes. Eso ha salido mucho en la prensa a propósito de la energía, de la dependencia del gas ruso. Esa ahí es la sí otra que realmente pata. Y se ve agravada por un detalle que yo lo dije en muchos sitios, lo vengo diciendo, y otras muchas personas, es que hasta hace 2 telediarios teníamos una energía, aunque no lo pareciese, anormalmente, a un coste anormalmente bajo. ¿Y por qué digo anormalmente bajo? Porque nosotros estábamos y seguimos quemando carbón y petróleo a una velocidad muy superior a la que somos capaces de extraer. Y el subproducto de quemar todo eso lo hacemos, lo producimos a una velocidad que no somos capaces de gestionarlo. Entonces, eso hacía que cuántas veces veíamos pasar coches y, por ejemplo, cada coche iba una persona. Es decir, el tipo de transporte. En Galicia es más complicado, porque realmente teniendo en cuenta que todos vivimos, mucha gente vive fuera de las ciudades, es más difícil no tener coche, ¿no? El transporte público no llega a todos los sitios. Pero es verdad que hasta hace 2 telediarios teníamos una energía anormalmente barata y ahora la tenemos anormalmente cara. Claro, la transición ha sido de golpe. Ahí tenéis mucha razón en el sentido en que acostumbrarnos a esto, y este invierno va a ser durísimo, por emplear la terminología de la guerra, que los rusos la conocen bien. El general invierno viene, ¿no? Y el general invierno que ganó guerras en Rusia siempre fue guerras defensivas contra Napoleón o contra Hitler. Habrá que ver cómo funciona ese general invierno en una guerra ofensiva en un país exterior. Eso es cierto, Por cierto, ahora que dices esto de las energías, ¿cuáles son las más interesantes alternativas para ganar esa independencia energética que necesitamos? Porque se habla de la nuclear, que hemos abandonado prácticamente, aunque compramos la electricidad que producen las nucleares francesas. Sí, ahora menos, pero sí. Las nuevas energías, la eólica, no sé qué. Sí. ¿Cómo ves tú que podríamos ganar? La ideal sería la que todavía no somos capaces industrialmente de producir. Bueno, lo ideal es un mix, obviamente, pero la mejor sería la fusión, porque lo que nosotros llamamos energía nuclear es de fisión, sí. Es de dividir el núcleo de uranio, que hablábamos antes de la importancia que tiene hoy el uranio, y eso produce unos residuos terriblemente difíciles de gestionar, porque tardan muchísimo en bajar su peligrosidad, no hay donde meterlos, los llevamos a países del tercer mundo, la cosa es muy complicada. Entonces lo ideal sería la fusión. La fusión no tiene prácticamente residuos y ya somos capaces de producirla en laboratorio, pero todavía no somos capaces de producirla de manera industrial. Cuando usas el plural y dices ya somos, sí. ¿A qué te refieres? Porque son distintos proyectos que hay en Europa, sí, en Europa hay varios, por eso, en Estados Unidos. Es un plural internacional. Correcto, es un plural internacional.
Hay varios proyectos en la Unión Europea, ya se ha conseguido durante breves espacios de tiempo producir más electricidad de la que necesitamos para crear, porque la fusión, bueno, obviamente yo no soy técnico, ¿no?, pero la fusión es simular el centro de una estrella. Entonces, simular esas condiciones de presión y de calor suficientes para que dos átomos sean capaces de unirse. Eso produce mucha energía y no produce prácticamente radiación. Entonces, no hay residuos, no hay nada, es una energía limpia. Eso nos lo podría explicar especialmente bien Mariano, sí, que vendrá la semana que viene. Perfecto, estaremos atentos bueno, a su a ver, explicación. en todo caso, Sí. ya, en fin, no esperaba yo que te refirieras a la guerra de Ucrania. Sí, por supuesto. Lo que ya no esperaba era entrar en la consideración, como diríamos, estratégica y todo esto. Y lo de la pandemia, que me interesa muy especialmente. Yo tengo la convicción, y claro, cuando uno tiene la convicción, es que tiene un cierto carácter poseso de la convicción, ¿no? Es decir, le parece que la convicción es una convicción universal. Depende además de cómo hayas llegado a esa convicción. Exactamente. Si es por razonamientos, por iluminación No, yo instantánea, o lo cómo. mío es ciencia infusa. Es ciencia infusa. Exactamente, es ciencia infusa. Vamos a ver, yo creo que la pandemia tiene un componente. Yo creo que hay que empezar por decir que la pandemia se terminó. Esa es mi convicción, repito. No, es seguro. No tiene por qué ser la vuestra. No tiene por qué ser la vuestra, la de los espectadores. Pero yo creo que es fundamental esto. La pandemia se terminó. Y es importante desde el punto de vista psicológico decir esto, porque si no vamos a estar pendientes, vamos a estar repitiéndonos incluso el nombre infecto de eso que se dice COVID, o COVID, o como sea, y que yo no dije nunca, por cierto, ni la primera vez. Creo que es la primera vez que lo digo. Eso es muy importante, desde el punto de vista psicológico es muy importante, porque si no tomamos cuerpo, pero de una manera suficiente, poseídos de la necesidad de superar eso es, la gripe viene todos los días, quiero decir, todas las temporadas. Pues esto, lo mismo, y si viene, peor para él. Es decir, porque claro, si no, porque yo creo que detrás de la pandemia, lo que hubo, y es muy importante citarlo en términos económicos, lo que hubo fue un gran negocio. Yo creo que lo que hubo, con el susto de la gente, con el miedo de la gente, se hicieron grandes negocios y se siguen haciendo a cuenta de vacunas, a cuenta de mascarillas, palabra que ya salió por aquí hace un momento, a cuenta de todo. Es un gran negocio. Bueno, pues para que el negocio empiece a cambiar de bolsillos, lo primero que hay que decir, naturalmente, es que no hay pandemia. Bueno, ya veis que yo tenía ganas de este speech, por eso los estuve dejando hablar a ellos. La guerra de Ucrania, por supuesto, la postilla sobre el carácter ofensivo que tan pertinentemente acabas de decir, eso es, por cierto, muy, muy a propósito. Pero es que en la guerra de Ucrania, yo creo que hay, y lo paso al debate, sin que nos vaya a parar la guerra de Ucrania, que no es el caso. Pero bueno, como hay un fondo de... Yo creo que hay una gran hipocresía en la guerra de Ucrania. Una gran hipocresía en el sentido de no reconocer bien, porque en principio habríamos de estar todos de acuerdo en que lo importante sería alcanzar un punto de acuerdo para la paz. Yo creo que esto es de lo que tendría que hablarse, no se habla. Se habla, aparece Ucrania, bueno, hasta en el Festival de Eurovisión la premiaron. La premiaron, a ver, que yo con los ucranianos, toda mi simpatía, naturalmente, cómo no. Y si hay que decir toda mi solidaridad, palabra siempre equívoca y perversa en ocasiones, pues también. Ahora, la paz habría de ser la conclusión esperable, lo que uno deseara. Y si lo que desea uno, más bien lo contrario, o no hay duda, pues, en fin, es que esa unanimidad
tan absoluta en que yo no oigo, habláis, vosotros oís hablar de paz, de propuestas de paz. De propuestas de paz. Para que haya una propuesta de paz que funcione, tiene que haber un mediador, y aquí todavía no se sabe quién va a ser ese mediador. Podría ser La Turquía, parte de la hipocresía podría ser eso, por supuesto. Pero, es que la parte de la hipocresía es esta. Ya, pero para conseguir una paz, es decir, firmar una paz, tiene que haber una confianza mutua. Hay que recordar que Putin firmó, a cambio de la renuncia de Ucrania a su arsenal nuclear, su respeto a las fronteras y a la integridad territorial, que evidentemente ha traicionado. Entonces, eso hace que uno pueda sospechar, y especialmente los ucranianos, de todo lo que ese señor firme de cara al futuro. Sí, bueno, me apresuro a decir una cosa. Yo, simpatía personal por Putin, ninguna. Y por sus referencias políticas, ideológicas. No, yo lo veo desde la perspectiva de la confrontación. Es evidente que el que atacó fue Putin, fue Rusia. Esto es obvio, esto es muy obvio. Pero el llegar a un acuerdo de paz, a una paz, yo no, lo de paz justa, ¿es tan difícil eso? ¿Es tan difícil? Yo me conformaría con una paz duradera. Exactamente, pero vamos a ver, por si no quedó claro, lo que yo quiero decir es que no se hable en términos de propuesta de paz, pero me refiero que no se hable en términos de opinión, que esto es lo importante, de opinión. Por eso aquí, que también opinamos en nuestra proporción de vida, es por eso que yo lo saco de paseo, lo del... Hubo hace, no sé si os acordáis, hace 2 meses y medio, coincidió en el verano, no sé si en agosto, hubo un acercamiento, porque obviamente conversaciones siempre hay, de casi ninguna... Puede haber conversaciones secretas que nosotros no por supuesto, eso es seguro que las hay. A eso no nos podemos sin referir, género. Claro, eso va de suyo. Esas cosas en todas las guerras. Eso va de suyo. Eso las hay, porque además estamos hablando de... El apunte de Turquía es importante, de todos modos. Sí. Claro, porque ¿quién va a mediar? Europa no puede mediar. Norteamérica tampoco. No, porque se consideran agredidas. Claro, sería, yo que sé, China, a lo mejor. China. Y Turquía es una forma extravagante de ser europeo. Bueno, pero tiene ese punto intermediario, que puede permitir que juegue ese papel. Ojo, que yo tuve, ahora no tanto, pero tuve conocimiento, trato personal con un turco blanco, un hombre ilustrado, catedrático de universidad, del que podría contar cosas interesantísimas. Por eso, en cuanto digo que es Turquía una forma extravagante, es europea, pues, por supuesto. Pero es una descripción, no es una... Sí. Claro, por supuesto. La guerra, claro, la situación es complicada porque no nos olvidemos que esto arrancó el 24 de febrero, lo sé porque era mi cumpleaños. Me acuerdo de la fecha no por un historicismo, regalo. Exacto, no por un historicismo exacerbado, sino porque era mi cumpleaños y todo el mundo decía que la guerra iba a ser relámpago. El primer adjetivo de esta guerra era relámpago. Yo creo que lo pensaban ellos, sobre todo los Exacto. rusos. Y probablemente muchos ucranianos, hasta que se vio que no. Que hay contactos es seguro porque comparten muchísimas cosas, Ucrania y Rusia. No nos olvidemos que el granero de la Unión Soviética fue Ucrania. Entonces... y claro, aquí hay 2 o 3 fuerzas que hacen complicada, no que impidan, pero hacen complicado el acuerdo, que es primero el sentido imperial que está adquiriendo Rusia con su premier. Lo segundo es que consideran Ucrania que forma parte de su ser, lo consideran porque durante muchos momentos de la historia de las últimas 10 generaciones ha formado parte, y porque también se sienten, aunque esto es más excusa, pero es verdad que hay algún acuerdo que se saltó, sienten que la frontera de la OTAN se acerca demasiado, porque siguen teniendo esa idea de bloques. Sobre todo Putin sigue teniendo la idea de bloques, ¿no? Es decir, se vivía mejor, entre comillas, cuando la Rusia o la Unión Soviética lideraba el otro bloque, y hoy, desde luego, no lo hace, no lo hace como él querría. Bueno, entonces, porque el bloque se descompuso. Claro, y porque la fuerza de Rusia económica, porque hoy los bloques son económicos, hoy China tiene muchísima más importancia que Rusia. Entonces Putin utilizó la palanca del gas
del gas que surtía básicamente a Centro Europa. Con esa palanca él entendió que con su potencia militar sería capaz de hacer la guerra relámpago que decimos, y después la segunda palanca era: Europa no se puede meter, porque Europa se ha implicado muchísimo más de lo que Putin creía, sin duda. Europa no se va a meter porque si se mete se queda primero sin el gas y después sin el diésel, sin el petróleo y el diésel. Y esto no está sucediendo. Pero yo no estoy demasiado, y yo creo que cerramos el comentario. Sí, porque nos vamos a quedar aquí. Sí, exactamente. Correcto. Y como la guerra va a durar, podemos dedicar un programa más adelante. Sí, no, por supuesto. Y no es imposible que tratemos algo tangencialmente, porque tú no sabes de lo que vamos a hablar, o sí, te lo había dicho, pero que sí, la semana que viene. Estas son confidencias que yo tengo con Emilio. De nuestras conversaciones por fuera. Exactamente. Sí, es verdad, la oposición europea. Yo creo que a toque de corneta de Estados Unidos. Pero lo digo, que yo lo comprendo desde el punto de vista, digamos, del lenguaje geopolítico, yo lo entiendo. Pero no es que hubiese un arrebato de pronto en Europa. ¡Ay! ¿Qué es lo que pasó con Ucrania? No. A ver, ¿cómo? A ver, no. Bueno, hubo ahí... Todo tiene que ver en realidad con a mi juicio, claro, con ese trasfondo en realidad artificioso de la Unión Europea. Es decir, una cosa que es nada con sifón, salvo para determinadas cosas, o fastos, o celebraciones, que es nada con sifón. Bueno, esa es ya veis que vine yo intenso. ¿No? Sí. Bueno, en todo caso, vayamos de la geopolítica a la economía otra vez, que por ahí le andan, ¿no? Muy bien. Es decir, entonces, ya nos dice, el diésel al final no lo rebajó, ya viste, no lo rebajó nada. Dijo que dos y pico, y de ahí no se mueve. Es decir, no. Porque también es un dinero que pierde. Sí, claro, por supuesto. No, en todo caso, perdón. En todo caso, la incertidumbre, esto es lo que decías de principio, sí, que es una característica fundamental y del todo explicable. Ahora, después hay gestiones y gestiones. Sí. Yo voy a dar así algún dato relacionado con el caso español, en concreto, pero actualmente puede haber referencias diferidas hacia otros países. El caso español es muy significativo. Me parece que hay un dato tan relevante, o sea, a mis ojos, tan incluso desconcertante si no se conoce, ¿no? La renta per cápita, que es una cosa que es andar por casa, es una cosa, ¿verdad?, que va uno conociendo. La renta per cápita, según los datos que yo tengo, que espero que sean algo fiables, porque si no, anda menudo marrón, ¿no? En estos momentos anda por 23.000 euros. Sí. Bueno, tardó un poco, pero dijo que sí, lo cual ya... Yo ya Sí, me sí, acojo, ya me claro, acojo. no tengo todas las cifras en la, Sí, en la memoria. No, pero sí, 23.000 euros. Sí, es coherente, sí. Es la misma cifra de renta per cápita que había en España en el año 2005. Esto es muy importante citarlo, lo digo porque además será intercambiable, acaso, en alguna medida, con uno u otro país, ya por más o por menos. En el año 2005, es decir, que hemos perdido 17 años largos de crecimiento económico normal. O sea, hemos decrecido de una manera velocísima. Pero vamos a ver qué ocurrió en otros países próximos de Europa, para que no... Polonia está en cerca de 30.000. Y en el año 2000, Polonia estaba en 12.000. Toma nota, Miguel. Toma nota. Es que Miguel se está subiendo por las paredes con los datos que le estoy dando. Claro. Lo que pasa es que yo
yo no me invento los datos, yo no tengo ningún familiar en Polonia, ni Ni nada. Sí, ¿Y de dónde lo sacaste? bueno, son estadísticas conocidas, quiero decir que... Luego, referencia de datos, y ya os paso el comentario, porque me parece que esto ya vemos que tiene su... ¿Estás de acuerdo? ¿No? Hombre, sí. Tiene su Lo que pasa importancia. es que hay que pensar que hemos encadenado la crisis que empieza en el 2007 con Sí, luego pero lo la encadenamos pandemia todos, y con luego sí, pero lo los encadenamos efectos de la todos. guerra. Sí, pero lo encadenamos todos los países. Sí, o sea, tú lo que quieres Todos. es establecer la Yo lo que comparación. quiero es establecer la comparación. Por ejemplo, datos sobre capitales de nación. Capitales, lo digo porque las capitales siempre tienen un crecimiento económico y social mucho mayor, ¿no? Datos sobre capitales de nación. Madrid, que es de lo más próspero de España, 33.000 euros. Renta per cápita en Madrid. Sí, pero es que Praga tiene 42.000, Varsovia 35.000, lo cual, por cierto, abundaría en los datos de Polonia de cerca de 30.000. Bueno, y de Irlanda ni hablemos. Irlanda anda por 95.000, por lo tanto, lo mejor es no hablar de Irlanda, porque claro... Es Y decir, encima son los primos célticos, ¿no? en efecto, nuestros primos célticos relacionados con Galicia, naturalmente. Los gallegos del norte de Europa, ¿no? Bien, vamos a ver. Para todo esto, y esto ya le entras tú por donde quieras, Sí. es imprescindible la creación de empleo, por supuesto. Ya veremos cómo, que eso más bien nos orientas tú, Sí. pero un empleo que resulte productivo, porque claro, un empleo precario, circunstancial, por unas horas, no, empleo productivo. Empleo productivo, quien reconoce mejor el concepto de esta mesa, entiendo yo que es Miguel. Hombre, claro. Por supuesto, así que empleo productivo, y los espectadores entienden perfectamente, en cualesquiera geografía que se encuentren, lo que es empleo productivo, está perfectamente claro. Pues algo pasa cuando en unas geografías, los ejemplos que yo acabo de poner sobre España, Polonia, Checoslovaquia, en su caso, Praga, porque además ya busqué los datos de una manera en los países centroeuropeos, porque no son, digamos, países, no nombré a Francia, a Alemania, a Inglaterra, no, ya lo hice de una manera deliberada. Bueno, pues a ver qué nos cuenta Miguel, que para eso está aquí, por otra parte. Vale, a ver, con lo de Polonia me ha llamado tanto la atención que lo he buscado y yo no sé dónde, tu dato de dónde sale. A mí me sale en las estadísticas de la Unión Europea que la renta per cápita en el 2020 fue de 15.600 dólares, Pues tiene... que son 15.600 euros, más o menos, porque ahora está casi a bueno, la par. Pues Polonia, vale. Pues como aquí uno de los dos se equivoca manifiestamente. Sí. Y claro, Sí. pero manifiestamente. ¿Cuánto dijiste tú? Yo repito que cerca de 30.000. Y claro, no se trata... La mitad. Bueno, Uf, sí, la es mucha mitad. diferencia. A ver, a la mitad. Bueno, Y por comparar la misma fuente, la española, 27.000 dólares en el 2020. Bueno, esa está aproximada. La renta per cápita. Bueno, por eso digo que no sé de dónde salieron pues las tuyas. como Lo de Polonia me llamaba mucho mira, la ¿cómo atención. tenemos? Bueno, yo te aseguro, tú rastrea mi dato, rastréalo. En todo caso, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Me pongo yo. Bueno, y hoy, naturalmente, en nuestro turno de recomendación de lectura, pues trae debajo del brazo un libro muy a propósito. Todos los que trae Emilio siempre son atractivos. Bueno, gracias. Y este también es una referencia clásica. Sí, este es un una libro referencia clásica. Después llegará mi turno, que bueno, ya os podéis ir preparando. Adelante. Perdón, adelante, Emilio. Pues hoy he traído un libro clásico, efectivamente. Como
el otro día traje un libro de ensayo muy sesudo y muy grande sobre la Ilustración, y antes había traído libros de género negro y de, digamos, literatura de evasión. Hoy he traído un clásico, que es un libro, bueno, profundo, interesante y breve, que es otra de sus ventajas. El libro es el San Manuel Bueno Mártir, una novela corta de Unamuno. Unamuno, como todo el mundo sabe, pues es un filósofo español que escribió no solo filosofía, digamos, poco sistemática o de corte ensayístico, sino también teatro, como Fedra, y novela, como Niebla o Nibola, como decía él. Y entre sus novelas pues está San Manuel Bueno, que es la que traje hoy. El tema es un poco el tema de la filosofía de Unamuno, es decir, la angustia de vivir y esa especie de actitud preexistencialista de el hombre que sabe que tiene que morir y se pregunta si acaba todo aquí o hay una vida eterna. Eso es un poco el tema. Entonces esta novela pues trata de un cura que se llama Manuel Bueno, que tiene pues una especie de halo de santidad y está en proceso de beatificación por el obispo. Ya ha muerto cuando empieza la novela. Entonces una amiga suya, que se llama Ángeles, le hace una especie de informe al obispo sobre, bueno, su trato y lo que ella conoció de primera mano de haber vivido tantos años con este señor para el proceso precisamente de beatificación. Ángeles Carballino tiene un hermano que se llama Lázaro, que está en América. Es laico, es liberal y representa un poco el descreído ilustrado de finales del XIX, principios del XX, un poco pues ligado a aquel momento, ¿no? Este Lázaro viene al pueblo y entonces pues se encuentra con este señor que tiene esa especie de fama de hombre buenísimo y de caritativo y de cristianísimo y piadoso y todo. Disculpa, dime. Que por cierto, ser descreído y llamarse Lázaro ya tiene su Bueno, tela. todos los nombres tienen su importancia. No es casualidad que el uno sea Manuel Bueno, cuando Manuel es la versión española del Emmanuel, que es el nombre bíblico de Jesús, que significa Dios con nosotros, y ella se llame Ángeles, que viene de ángelos, que significa pues mensajero, y el otro se llame Lázaro, porque lo va a resucitar de su liberalismo, de su descreimiento y de su desprecio por la religión, pues el trato personal con este hombre bueno que es Don Manuel. Bueno, Don Manuel, claro, el Manuel. Normal. Bueno, el caso es que este llega ya con esa actitud así un poco despectiva, pero después lo conoce y se va convenciendo a través del trato personal y de ver todas las cosas que hace con el pueblo y las bondades y las caridades cristianas y todas estas cosas, se va convenciendo de que es un buen hombre, aunque sea un, en fin, un cura, ¿no? y se va acercando a él y va como convirtiéndose. Pero Don Manuel tiene un secreto que no voy a desvelar, que le hace pues ser una persona por fuera muy activa y muy piadosa y muy caritativa y muy alegre, y otra persona por dentro muy angustiada y muy, en fin, existencialista. Vamos, el propio Unamuno. Sí, claro, es una proyección del propio Unamuno y de su deseo de creer sin creer y todas aquellas cosas unamunianas. Bueno, ese secreto efectivamente acaba, no, lo conocerá Lázaro, se lo comunicará a su hermana para su pasmo y tendrán muy interesantes conversaciones, porque una de las características de la Nibola, que es esta especie de transmutación del género novela que realiza Unamuno, es que los personajes están todo el tiempo hablando, hablan muchísimo. Entonces aquí, ya para empezar, que esto es una información que hace Ángeles a partir de la memoria de su vida con su hermano y con Manuel Bueno, está llena de diálogos que a su vez tienen diálogos dentro, que tienen ese estilo con las paradojas que le gustaban a Unamuno, ese estilo literario tan paradójico que expresa precisamente esa tensión entre creer, no creer, desear, temer, la inmortalidad, la vida, la religión y la razón, todo eso que está en Unamuno y que lo hace tan interesante y tan vivo. Entonces es una novela que yo recomiendo vivamente para cualquiera que se preocupe por lo que es precisamente vivir y esperar, y temer y tener esperanza. Esas cosas que son las que giran aquí. No quiero destriparla, porque tal, pero bueno, en fin, una novela muy interesante, una novela que está hoy tan viva como entonces, escrita con un estilo literario un poco desaliñado, que acerca Unamuno a Baroja,
pero con una profundidad de pensamiento, yo creo que pues inédita casi en la novela española, francamente. Hay varias ediciones, ¿no? Es decir, simplemente hay varias ediciones. Esta de Anaya es una edición un poco para alumnos, es decir, una edición didáctica. Hay ediciones con más aparato crítico, como la de Cátedra, pero en cualquier caso es un libro muy recomendable. Sí, y además es un título que en condiciones normales debe encontrarse. Sí, esto es fácilmente... Por otra parte, tuvo la inspiración, Emilio, de traer hoy este título, solo sea de manera inconsciente, porque este fin de semana próximo se va a acercar a Salamanca, precisamente donde Unamuno fue rector magnífico de la universidad. Sí, ¿no? donde ya hablamos, acaba muriendo el 31 de diciembre del 36, que vaya allí para morirse, después de las famosas aventuras alrededor de Viva la Muerte, presunto Viva la Muerte, claro, de Millán Astray, que hablamos una vez en un programa, por supuesto, a propósito de la película de Amenábar y todo aquello. Sí, bueno, e incluso en otra vez anterior, y volveremos sobre ello. Y ya que surge, una buena parte de los espectadores, sobre todo del otro lado del Atlántico, no tienen por qué saber de qué va esto. Se trata de una disputa que circunstancialmente hubo en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en un acto oficial en el que los intervinientes fundamentales fueron Unamuno de una parte y el general Millán Astray, fundador de la Legión Española, de otro. Ya le antepuso lo de presunto Emilio a lo de Viva la Muerte. Nunca dijo Viva la Muerte, nunca. Eso lo sé yo, que estaba allí. Bueno, yo no estaba, pero quiero decir, sobre esto escribí yo mucho, me enteré yo mucho y muy a fondo. Cualquier día voy sacando por aquí al caso todo esto. Lo que ocurre es que interesaba, cómo no, ensalzar a Unamuno y vituperar a Millán Astray, por supuesto. Por cierto, un general, para lo que se llevaba, ilustrado no poco. Sí, era un hombre... Ilustrado no poco, porque venía de una familia de larga tradición jurídica en la que solo él, una familia de larguísima tradición jurídica, de la que solo él se dedicó a la milicia, con gran éxito y arrojo personal. Por cierto, dicho esto, tú sabes que tengo por Unamuno una simpatía particular. A mí las personas complejas siempre me han resultado atractivas. Una simpatía particular. Lo que pasa es que en aquella ocasión en la que, por cierto, estaba mi hija no te refieres ahora a la del Paraninfo, ¿no? No, sí, hay un momento en el que, refiriéndonos a eso, dije yo, y recuerdo que estaba Irene, te dije yo a ti, Unamuno era mucho Unamuno. Sí. Y tú afirmaste con rotundidad, sí que lo era. Es decir, entonces, por supuesto. Claro, entonces esta es la historia. Pero podríamos hablar mucho más de esto. Pero vamos, vale más que paremos y que presentes tu libro. Sí, pero es atractivísimo el asunto, es atractivísimo. Y la propia posición de Unamuno ante la sublevación del 18 de julio. Claro, por supuesto. Y en fin, por supuesto. El avance de la guerra, todo eso es muy interesante. Pero, por supuesto. Por cierto, describió a los unos y los otros con H en cada caso, y ahora yo escucho atolondradamente, bueno, o maliciosamente, algunos hablar de unos con H y otros sin H. Es decir, que es una cosa... H llevaban los dos. Eso, claro, por supuesto, porque pero por supuesto. Está no solo en la recensión que se dio de aquel discurso, sino también en el librito que se hizo después, que se llama El resentimiento trágico de la vida, donde aparecen textos de eso. Así es. Los unos y los otros con H, ambos. Bueno, pues yo ahora voy a recomendar un libro que ya celebraría que muchos de vosotros, muchos de ustedes ya hubiesen leído largamente. Si lo leyeron, estupendo. Será cuestión de renovar la lectura. Y si no, mi recomendación más fervorosa desde ahora mismo. Vamos a ver. Tampoco se aguanta de pie el tuyo, ¿eh? No se aguanta. No se aguanta que tengo yo un... Bueno, La conjura de los necios. La conjura de los necios es una novela de John Kennedy Toole. Esta que tengo aquí a mi lado es de Anagrama, editada por Anagrama, el sello español, en el año 2007.
pero la primera edición viene de 1989. El libro abre con una cita de Jonathan Swift que es imprescindible para ir reconociendo el alma del libro y el intríngulis formidable de todo esto. La cita de Jonathan Swift, escritor satírico irlandés, mira por dónde que hablamos de Irlanda hace un momento, cuya vida transcurrió entre los siglos XVII y XVIII y cuya obra principal más conocida, todos la conoceréis, Los viajes de Gulliver, es una crítica acerba y mordaz de la sociedad humana. Claro, así es que él la pone como introducción. Atención a la frase, que para quien no la conozca seguramente va a estar de acuerdo. Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él. En realidad, el libro ya estaría explicado con esta frase, con esta cita previa a la introducción del primer capítulo del libro. Pero me voy a referir al prólogo que en el libro aparece, escrito por Walter Percy, un escritor ya fallecido, también editor, y me voy a valer de él porque merece muchísimo la pena y es muchísimo más pedagógico y explicativo de lo que yo pudiera decir. Habla el prólogo de Walter Percy de lo siguiente, de cómo en el año 1976, una señora desconocida, la que después iba a reconocer como madre de John Kennedy Toole, insistía en llamarlo por teléfono para que leyera una novela que había escrito su hijo, ya muerto, a principios de los años 60. Naturalmente, Walter Percy trató de eludirla de todo punto, pero la señora fue tenaz y un día se presentó en su despacho y le entregó el voluminoso manuscrito que había escrito su hijo. Tenía la esperanza, Walter Percy, desde su propia experiencia personal, en que a poco de empezar a leer reconocería enseguida que aquello era lo bastante malo como para no seguir leyendo. Pero en este caso no hubo tal. Leyó y leyó, siguió leyendo y leyendo y leyendo. Y naturalmente, ese, ya comprenderéis, es el mejor argumento para recomendar este libro, en mi caso de manera devota. Continúa en su prólogo Walter Percy aludiendo a personajes, y será lo mejor que yo mismo me deje llevar por cuanto escribe. He aquí a Ignatius Reilly, sin progenitor en ninguna literatura que yo conozca, un tipo raro, una especie de Oliver Hardy delirante, un Don Quijote adiposo y un Tomás de Aquino perverso. Es una mezcla extraordinaria, ¿estarás de acuerdo? Sí, físicamente era como Chesterton o como Tomás de Aquino. En efecto. Fundidos en uno, en una violenta rebeldía contra toda la edad moderna. Tumbado en la cama con su camisón de franela, en el dormitorio de su hogar en la calle Constantinopla de Nueva Orleans. Llenando cuadernos y cuadernos de vituperios entre gigantescos accesos de flato y eructos. Su madre, que le dice, hombre, búscate un trabajo. Su novia, Mirna Minkoff, del Bronx, que está convencida de que lo que necesita Ignatius es sexo. La conjura de los necios es además el reflejo de las particularidades de Nueva Orleans, claro, de donde era Kennedy Toole, sus callejuelas, sus barrios apartados, sus peculiaridades lingüísticas, sus blancos étnicos, claro, porque ahí son negros, casi todos, y un negro en la trama, con el que Kennedy Toole logra casi lo imposible, un soberbio personaje cómico, de gran talento y habilidad, y sin el menor rastro, naturalmente que no, de caricatura racista. Con todo, continúa Walter Percy, el mayor logro de todo es el propio Ignatius Reilly, intelectual, ideólogo, gorrón, holgazán, glotón, que debería repugnar al lector realmente,
por sus gargantuescos banquetes, su retumbante desprecio y su guerra individual contra todo el mundo. Freud, los homosexuales, los heterosexuales, los protestantes y todas las abominaciones del mundo moderno. Sirva a conocer que a Ignatius Reilly se le cierra periódicamente la válvula pilórica como reacción, atención, a la ausencia de una geometría y una teología adecuadas en el mundo moderno. Que esta es una frase. Harían falta hoy, hacen hoy imperiosa falta, unas cuantas docenas de Ignatius Reilly para mandar por los aires a toda esta sociedad de hoy, a la de ahora mismo, para mandar por los aires y hasta la estratosfera a toda esa patulea de indeseables, de niños bonitos de mírame y no me toques, de badulaques y de indecentes, de tontos de diploma y de tontas diplomadas, de incompetentes y turbios, de ideólogos de faltriquera y de desesperados de su causa. Quiero decir, degenerados de su causa. Harían falta, sí, unas cuantas docenas de Ignatius Reilly, harían falta unas cuantas docenas de John Kennedy Toole, claro que esto ya es más difícil, y de madres de John Kennedy Toole, por supuesto, y vaya gratitud para Walter Percy, también de cuyo prólogo vengo en servirme, vaya gratitud también para él, que avistó con sagacidad de crítico notable la suprema inteligencia literaria de John Kennedy Toole a través de La conjura de los necios, esta cumbre narrativa que hoy os recomiendo con fervor devoto, repito, seguro de que pasaréis un rato formidable con su lectura y volveréis fácilmente una y otra vez sobre ella. Yo mismo la habré leído 5 o 6 veces y volveré a leerla alguna otra, seguro, Dios presente. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bien, y vamos ya un poco a galope tendido con nuestro itinerario de economía y bueno, hablábamos antes de lo de las rentas per cápita y esa cosa, eso nos llevaría, que era un poco mi pretensión, Sí. sin perjuicio de que confirmes el dato, que eso es otra historia, ya, pero nos llevaría a la gestión de los gobiernos. En un gobierno u otro, en un estado u otro, en una nación u otra, las cosas se gestionan de un modo o de otro y tiene una repercusión determinada con unos resultados que algunos tienen la indecencia de justificar en la pandemia, en la guerra de Ucrania, y ahí, es decir, toda su incompetencia, naturalmente, va amparada con todo eso. Naturalmente, eso no puede ser así. En el caso del gobierno español, que nos atañe, disculpad, más de cerca, pero en todo caso que tiene seguramente una cierta correlación con otras naciones, con otros estados. Sí. Vamos a ver. En el caso del gobierno español actual, y todo esto sin perjuicio de que tú puedas o no estar de acuerdo, naturalmente, claro. Sí. Pero bueno, yo creo que es reconocido que el gobierno español ahora mismo, vamos a ver, hace pocos días se acaban de aprobar, bueno, de aquella manera, pero se acaban de aprobar los presupuestos generales del Estado. Sí, se lanzaron. Ahora está, bueno, tiene Sí. que debatirse en Sí, el Congreso y sí. aprobarse. Bueno, A ver. sí, me temo que será un trámite. Eso es lo de menos. Es lo de menos. El asunto es que en la relación, digamos, contable, de datos contables, faltan, atención, que esto es muy importante, a ver si aquellos otros de naciones y geografías otras, a ver si no coinciden con estos datos. En este caso, se cuadran los presupuestos con 193.000 millones de euros, voy a decirlo otra vez, porque claro, 193.000 millones de euros que aparecen como referencia de déficit para cuadrar las cuentas del Estado.
Es evidente que esto es un disparate mayúsculo, que se está gastando lo que no se tiene y desde luego lo que no se puede. Claro, esto sí que es un dato que está fuera de duda. No hay más que ir a la referencia informativa de lo que presentan. Hay una cantidad, 193.000 millones de euros para cuadrar los presupuestos, que además, por cierto, a mi juicio hace falta tener descaro para en unas cuentas de incluir esa cantidad y diciendo, bueno, como nos faltan 193.000 millones de euros, pues ya lo ponemos aquí con menos 193. Sí, en el debe de las cuentas. Tremendo. Es que yo, a ver, Miguel, dinos algo. Vaya por delante que el titular es bien potente. A ver, el déficit es que aquí hay varias cosas a explicar y después y antes me tengo que ir a Alemania a la Alemania de Helmut Kohl, que hicieron un invento maravilloso hace 30 años. Los presupuestos vaya por delante, que para elaborar unos presupuestos pasa en todos los países, hay un trámite que tiene que pasar, ese proyecto de presupuestos, hay un trámite que tiene que pasar, que es una autoridad fiscal económica independiente, que en España se llama la AIREF, y que tienen que pasar el cuadro macroeconómico, es decir, las cuentas grandes tienen que pasar por esa oficina o no. En España pasaron. Es verdad que después la responsable de esta organización dijo que no le gustaban los presupuestos por una serie de cosas. La cantidad que tú has dicho, vamos a ver, lo que se llama déficit, tanto en una economía, como diría yo, como una economía de una casa como del Estado, es la diferencia entre ingresos y gastos. La diferencia entre ingresos y gastos. La diferencia entre ingresos y gastos del proyecto de presupuestos que presentó este gobierno es de un 4 y algo %, o sea que no es esa cantidad. Pero es verdad que vamos a cometer una serie de inversiones con dineros que son créditos y son dineros que vienen de Europa. Es decir, no son puros ingresos del año 2023, que los presupuestos son del año 2023. Y esto lo inventó aquí en Europa, y yo creo que Estados Unidos no lo había hecho antes. Esto lo inventó Alemania en su momento para hacer las autopistas. Lo que hizo Alemania para hacer las autopistas fue decirle a una empresa, señores, yo les concedo a ustedes el proyecto de construcción de la autopista, pero no le puedo pagar. No tengo dinero. El gobierno alemán, de Helmut Kohl. No tengo dinero. Entonces lo que voy a hacer es darles a ustedes la construcción de la autopista y les voy a dar la gestión de la autopista de peaje, obviamente, por 25, 30, 40 años. Nosotros, por ejemplo, lo hizo el gobierno aquí en Galicia, lo hizo con la ampliación de Santiago y de Vigo, que recordaréis, de hace pocos años. Se la dieron a la empresa que tenía ya la concesión, le dieron haced vosotros la obra, eran solo la ampliación del puente de Rande, creo que eran en el entorno de los 200 millones, no sé, 194 millones, 190 y muchos o 200 y pocos, a cambio de aumentarle los años de la concesión de la autopista. Claro, esa es una forma de obrar, de hacer obras sencilla. El Estado no pone dinero. El Estado lo que hace es darle los ingresos futuros de esa autopista a otra empresa. Decías al principio, y volviendo con lo que arrancabas, Julio, que también lo dijiste tú antes de que estuviésemos en el momento de hablar de los libros, las distintas maneras de afrontar las dos crisis grandes que hemos tenido, ¿no? Que esta segunda es la suma de lo que provocó la pandemia y tal. Es verdad que las economías de todo el mundo, prácticamente todas, hicieron lo mismo en la primera crisis, que fue cerrar el gasto público, porque los ingresos bajaron muchísimo, la economía se desplomó, bajaron los ingresos públicos y las autoridades económicas y monetarias decidieron bajar también los gastos públicos. Eso hizo que la crisis en muchos países fuese muy profunda, la crisis de principios de la 2009, 2010, 2011 y años sucesivos, ¿no? Hizo que fuese muy profunda. Fijaos que en España,
que en España veníamos de la burbuja inmobiliaria, en España perdimos 3 millones largos de puestos de trabajo en 1 año y pico, 2 años, que se dice pronto, es una salvajada. Es una salvajada. Y después se fue recuperando muy poco a poco, pero las condiciones laborales eran muy distintas. Tal es así que cuando alcanzamos el mismo número de horas trabajadas en España, de las que teníamos antes de esa crisis, los trabajadores en España recibían 50.000 millones de euros menos de lo que recibían antes. Es decir, hicimos un ajuste muy fuerte, muy duro, de bajada de gastos y de reducción de rentas hacia los trabajadores. Los trabajadores ganaban mucho menos. Y en esta crisis, con muchos matices por supuesto, pero en esta crisis prácticamente todos los países del mundo han hecho lo contrario. No han reducido el gasto. Aumentaron el gasto porque dijeron no vamos a permitir que se vayan al tacho tantas empresas. Os pongo un ejemplo. Aquí en España, por ejemplo, cerraron muchas empresas en la anterior crisis, pero no porque no tuviesen clientes, o porque no trabajasen, o porque no, sino porque las empresas o las personas para las que habían hecho esos trabajos no les pagaban, y no les pagaban porque no tenían dinero. No les pagaban porque les pilló, por ejemplo, la construcción es el mejor ejemplo. Hubo un montón de obras que quedaron a medio hacer y que las empresas suministradoras se quedaron sin recibir el dinero, porque los pisos no se vendieron, no se terminaron, etc. Entonces, lo que se hizo en ese momento fue una reforma laboral que favorecía el despido. En este caso, la mayoría de los países optaron por otra solución, que fue, vamos a gastar dinero público, y se ha gastado, es cierto, vamos a gastar dinero público, pero vamos a mantener los ingresos de los trabajadores. Les decimos a las empresas, señores, no despidan a sus trabajadores. Los que no necesiten, en el sector de la hostelería, en el sector del turismo, en el sector de la educación, en mi sector, a mí me pusieron en ERTE. A mí, a los camareros, a los cocineros, a un montón de gente le pusieron en ERTE. Nosotros recibíamos, no la totalidad de nuestro sueldo, pero una parte importante de nuestro sueldo, todo el tiempo que la empresa no pudiese contar con nosotros. ¿Por qué? La solución en la crisis anterior hubiese sido despedirnos, con la indemnización correspondiente, ¿de acuerdo? Pero despedirnos. Entonces el negocio, la actividad se hubiese parado. Es verdad que con matices. Ha habido países que lo han hecho de una manera más profunda, otros menos. Ahora tenemos la crisis energética. Unos países han decidido subvencionar mucho la energía, otros menos. Portugal y España consiguieron la excepción ibérica. Porque en Europa tenemos un sistema para pagar la energía que tiene una razón de ser, una razón muy buena, que es que para la necesidad de energía que vamos a tener se van sumando todas las energías, todos los kilovatios, la eólica, la hidráulica, la solar, etcétera, la atómica, se van sumando y se paga toda esa energía al precio de la más cara, que normalmente es el gas o el petróleo. Y claro, este sistema tenía una razón de ser, que era premiar a las energías que menos consumían, es decir, las renovables, para premiarlas. ¿Qué pasa? Ahora, subiendo como ha subido, vaya, el gas sobre todo, eso ha hecho que la energía tenga unos precios terribles. Y también están los intermediarios, que están ganando muchísimo dinero, tanto en un sentido como en otro. Si los presupuestos son, como dice un niño que conozco, si son acibles, los presupuestos, como su nombre indica, suponen unos ingresos muy elevados que se basan sobre todo en la inflación y que el crecimiento no se detenga el año que viene, que no se detenga el año que viene. ¿Seremos capaces de cumplirlos? Pues veremos a ver. Veremos a ver. Bueno, como tiempo nos queda ya regular. Vamos a ver, el dato de 193.000 millones al que me refería yo, sí, lo vi yo en un fotograma en televisión, en una referencia explicativa y muy pedagógica, por cierto. Quiero decir, lo vi yo, lo vi yo. En todo caso, dices, es que todos los países, en Europa en este caso, pues hicieron algo parecido, aumentaron el gasto público. Sí, lo que ocurre es que los resultados fueron diferentes.
los resultados fueron diferentes, salvo, bueno, yo lo veo diferente, a lo mejor soy yo. Es que lo que acaba de explicar, aquí no estamos contra Miguel, que no es él, pero vamos a ver, es decir, el asunto es que la impresión que produce es que todo, que hay una consideración, digamos, inevitable, porque, en fin, hay una serie de referencias previas que comportan la guerra de Ucrania, la pospandemia, el aumento de los combustibles y tal, y todo eso. ¿Y qué va a hacer? Bueno, yo creo que es muy evidente que hay una mala gestión manifiesta, y si tú crees que no la hay, pues dínoslo. Dice, no, el gobierno español está actuando estupendamente bien, es decir, las cosas suben, porque claro, eso que se llama la cesta de la compra, ¿no? Sí. Todos vamos a comprar cotidianamente, de lo que no hablamos, naturalmente. Es que ¿cómo es posible que lleguemos a eso y que podamos decir con normalidad, no, pero es que pues lo están haciendo muy bien, porque La cesta, a ver... en cuanto a la excursión a Helmut Kohl, Sí. pues a mí me parece muy bien. Lo que ocurre es que pudo haber sido una medida adecuada, yo no digo que no, pero que no sirva como referencia de explicar en una cuestión de hace 20 y pico de años que sirva para explicar, es que Helmut Kohl, pues Helmut Kohl hizo eso, lo cual no quiere decir que naturalmente sea adecuada hoy, en fin, todo eso que se entrelaza, ¿no? El ministerio, de los ministerios que lo suelen hacer, el Ministerio de Defensa sería el ejemplo histórico en los últimos, ya hace muchos años, en los últimos presupuestos, cuando el Ministerio de Defensa necesita, y ahora que tenemos a nivel de Europa, unas necesidades más potentes de gasto militar, el Ministerio de Defensa suele funcionar con presupuestos y con créditos. De hecho, cerró este año, por ejemplo, este año 2022, gran parte de su gasto fue un crédito, porque no estaba presupuestado, porque obviamente la guerra de Ucrania no estaba presupuestada en este año. Claro. Bueno, pues se nos va a ir el tiempo, ya dije que se nos va, y yo creo que no vamos a tener una solución. ¿Tienes algo que decir a esto? No, yo no tengo soluciones. Yo veo los problemas y... No, soluciones no. No, precisamente tú ves los problemas. Es que yo no le pido soluciones a Miguel, faltaría más. No, hablo de los problemas. Tú ves problemas, ¿no? Es decir, a ver, es que hay cosas muy evidentes. Los números gordos son muy similares, ¿eh? No es fácil discernir esto que estamos diciendo. Hemos visto hace una semana la situación de la Premier inglesa que puso en marcha un plan y se lo tumbaron y tuvo que dimitir. Por ejemplo, la cesta de la compra. La cesta de la compra a nivel de Europa está ahora mismo un par de décimas, la media de la cesta de la compra europea está un par de décimas por debajo de la nuestra. Francia, por ejemplo, es el país que mejor está, que tiene una cesta de la compra del 6 y pico, pero nuestro 9 o 8,9, el último dato que conocemos, está en la línea de Europa. No es fácil discernir, es decir, no ha habido un país que haya hecho X cosas que hayan dado como resultado, por ejemplo, que cuando vamos al mercado en ese país las cosas sean más baratas. El tema del comercio, porque hay que verlo en un mapa, la cantidad de buques mercantes que antes surcaban los océanos y que ahora no van por allí. Eso, es decir, hay cosas macro que a nivel de un país medio como es España o la propia Alemania, que tiene unos números muy similares a los nuestros, no puede torcer el rumbo de una manera. La cuestión es cómo tapar las vías. Ahí sí que puede haber diferencias entre países y desde luego hubo muchas diferencias entre la crisis anterior y la crisis actual de cómo tapar las vías de agua de la economía. Bueno, desde luego, yo tengo la convicción de que, y algo, ya es casi anticipar el contenido del programa próximo, yo tengo la convicción de que en las urnas se va a ver enseguida, ya se está viendo, pues
cómo no, cómo se va a penalizar de una manera, pero vamos, inmisericorde, como corresponde, y aún no del todo, a los malos gestores, es decir, a los gobiernos que buscan evasivas, justificaciones, vamos, que usan la vía de la sinvergonzonería. Yo creo que sí, yo creo que es muy evidente, y en Europa ya empieza a moverse no poco esto. El próximo sábado hablaremos de esto, lo voy a recordar enseguida. Bueno, Miguel, se nos terminó la historia, porque claro, tú si quieres apostillar algo, así que te parezca imprescindible, pero de una manera muy breve. Muy breve, pues tiene que ser muy breve. Muy brevemente sí, simplemente señalar que los mundos han cambiado mucho. Han cambiado mucho en estos 2 años. Las dinámicas, las noticias, ¿no?, una detrás de otra, no nos dejan ver con facilidad, pero ha cambiado mucho. Es decir, ha cambiado mucho la dependencia que teníamos tan grande, por ejemplo, de China. No, es decir, todo el mundo se ha dado cuenta que no debemos de tener tanta dependencia por esa fábrica tan barata. Ha cambiado también el concepto de energía. Antes pensábamos que la energía era prácticamente ilimitada y muy fácil, y desde luego en el largo plazo, si no tomamos demasiadas malas decisiones, en el largo plazo lo será seguro, pero en el medio plazo vamos a tener un tiempo de energías caras como estamos teniendo ahora. Y es bueno que tengamos en cuenta eso, y que seamos menos dependientes en general de las cosas que realmente consideremos importantes. Y a las personas que nos estén viendo para sus propias decisiones, lo que dije al principio, sí que es verdad que tenemos un tiempo de incertidumbre, aunque a lo mejor dentro de un mes acaba la guerra y la cosa de repente se tranquiliza mucho, pero está claro que la energía va a seguir siendo bueno, cara. Si dentro de un mes acaba la guerra, tú ya vienes aquí para enseñarnos la bola de cristal y estas cosas, ¿no? Sí, ojalá. Es verdad que viene ahora el invierno, y estoy convencido de que Putin y muchos de sus generales ya quieren que venga el general invierno, que entienden que les favorecerá, a pesar de ser una guerra, como bien decías tú, de ataque y no de defensa. Sí, que es importante eso. Bueno, sí. Tenemos que dejarlo aquí ya, Miguel. Yo ya lo siento, pero es que esto es así. ¿Tú quieres apostillar algo, Miguel? ¿Quieres? No. Hoy tiene un principio compasivo y piadoso. Porque la prudencia por traer debe de ser, no, eso es al cura. Eso es exactamente. No es una virtud teologal, pero es una buena virtud, la prudencia. La prudencia, no, es una virtud cardinal. Exacto. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy la poesía la elijo yo así un poco como me parece, a veces con algún fundamento. En el caso de hoy, sí, la inspiración de Ignatius Reilly, de John Kennedy Toole, de La conjura de los necios. Bueno, ahora veremos por qué. Porque el poeta al que voy a referirme, un extraordinario poeta, ya para siempre, un clásico de la poesía, pues a partir de los 30 años más o menos, y ya algo antes apuntaba maneras, pues se volvió loco. Claro, bien es verdad que aquella frase de que loco es el que lo perdió todo menos la razón, pues a saber lo que pensaría Hölderlin de esto. De Hölderlin hablo, de Friedrich Hölderlin, que hay que ver cómo estos nombres, que, ¿verdad? Es que los alemanes son así. Son así. Bueno, Hölderlin, un poeta amado por mí desde antiguo. Vamos a leer 2 poemas sueltos, breves, pero de una cierta curiosidad, porque pertenecen precisamente a su periodo de juventud, cuando no se había zumbado todavía.
cuando no estaba todavía tronado, cuando no había cumplido el año 1803, que es la fecha, 1803, que le atribuyen en que empieza a tener ciertos desvaríos. La obra de Hölderlin, la obra lírica de Hölderlin, es inmortal, como digo, ya para siempre. Contemporáneo de Goethe, tiene la poesía de Hölderlin una hermosura singular, entre adversa y abrazada, que la sitúa en rango universal y en la mejor tradición de algunos de los poetas griegos y romanos, latinos, el mundo clásico, en definitiva. Sí, griego sobre todo. Claro. Un verso de Keats dice: "A thing of beauty is a joy forever", y le cuadra del todo a la poesía de Hölderlin, porque en efecto, algo hermoso es un placer para siempre. Los poemas que siguen vienen recogidos de la revista Cruz y Raya, dirigida por José Bergamín, en su número 32 de noviembre de 1935. El primero de ellos nos lo va a leer Emilio. Él dirá cuál es su título y naturalmente ofrecerá su lectura. Y yo me ocuparé del final. Leo este, ¿no? Sí, este por favor, sí. Lo El que aparece como primera versión, por favor. Sí. El poema se llama Lo imperdonable. Si olvidáis los amigos, burla hacéis del artista. Pobre comprensión dais al genio más profundo. Dios sabe perdonarlo, pero nunca perdona que perturbéis la paz de los amantes. Si olvidáis los amigos. Burla hacéis del artista, naturalmente. Pero Dios lo puede perdonar. Lo que no puede perdonar Es claro. es que perturbéis la paz. La paz de los amantes. Bueno, es que es para hablar ya un ratito de esto, ¿verdad? Por eso le pasé a Emilio este, que es, bueno, el mío también es selecto, porque... Sí, la poesía de Hölderlin es toda muy filosófica. Claro, Al fin y claro. al cabo, él estudió pues con Hegel y con Schelling en el Tubinga y Así es, así es, así es. tenía una formación Faltaba esa filosófica muy postilla potente. heredita, Claro. que, a ver, que yo no me quise referir por razón de tiempo, pero tú sí, porque tú estás autorizado para eso. Incluso es tu obligación. A lo mejor. Exactamente. Sí. Bueno, vamos con el poema que voy a leer seguidamente. Hölderlin, título Mitad de la vida. Y dice así: con amarillas peras y llena de rosas silvestres, asoma la tierra en el lago. Vosotros, cisnes benignos, embebidos de besos, sumergís vuestra testa en el agua sagrada y virgen. ¡Ay de mí! ¿Dónde buscar durante el invierno las flores? ¿Dónde el fulgor del sol y las sombras del suelo? Están los muros en pie, mudos y fríos. En el viento restallan las banderas. Ya lo dijimos, Hölderlin eterno. Sí. Así que honor y gloria para su poesía. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza aquí también, claro, Crisol de Cultura en este sábado 29 de octubre de 2022. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu presencia, por tu conversación. Y ya sabes, yo de mi parte volveré a convocarte a no tardar. Será un placer. Más o menos en un par de meses, si te parece. En fin, ya veremos, ¿no? Tomaremos el turrón. Y a ver si para entonces tenemos el horizonte económico algo más despejado. En fin, ojalá, ¿no? Sería muy Ojalá. por la guerra y sobre todo por
por la incertidumbre. Lo que peor sienta a todo el mundo es la incertidumbre. No saber qué va a pasar dentro de un año con tus dineros es cosa complicada. Bien, así es. Es que iba a decir, ya no lo digo, porque estamos... Bueno, muchas gracias también a ti, Emilio. Tú ya sabes quién viene el próximo sábado. A ver, ¿quién? Lo sabes, lo sabes. Sí, sí, Bueno. lo sé yo. Bueno, en todo caso, lo diré yo, él también lo sabe, pero en fin. La próxima semana será nuestro invitado Mariano Durán Aneiros. También ha sido contertulio en este plató de Crisol de Cultura, querido amigo de ambos, más si cabe de Emilio, que puede acreditarlo como amigo y compañero de docencia desde hace muchos años. Y será con él que hablemos de un asunto en particular importante y de una actualidad social y política de crucial relevancia. Después de los últimos resultados electorales en Italia, con la victoria del partido Fratelli d'Italia, ya ves que los italianos lo llevan mejor, Sí, sí, sí. liderado por Giorgia Meloni, curiosamente justo a los 100 años de la marcha sobre Roma de Benito Mussolini, a los 100 años justos, 28 de octubre de 1922. Algo podría estar moviéndose en la conciencia crítica de los pueblos con una historia arraigada por la tradición. Algo podría estar apelando, y creo yo que sí, a la conciencia crítica de un patriotismo afirmativo de las naciones y contra el intento del proyecto globalista, que nadie sabe qué es realmente, salvo ellos, los que lo promueven. Sumamente interesante todo esto, y de suma necesidad que nos mueva a reflexión crítica a todos. Y de esto será, por eso, que hablemos el próximo sábado en Crisol de Cultura. Ya es de ver, programa apasionante donde los haya, de no perdérselo, pero de no perdérselo. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, muchas gracias por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica y también, claro, por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición el domingo hacia las 7:30 de la tarde. Y en todo caso, siempre estaremos a disposición en YouTube, a través de Internet, con todos nuestros programas históricos. Así quedamos, queridas amigas, queridos amigos, si así os parece. Será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of